Desde que el pecado entró en la humanidad en Génesis 3, todo gobierno humano desde la caída se caracteriza por oscuridad espiritual, aflicción y guerra. Algunos más, otros menos. Pero la oscuridad, la aflicción y la guerra caracterizan a los gobiernos humanos. Pero el único reino, el único gobierno que se caracterizará por luz espiritual, gozo y paz, es el del rey davídico, el del Mesías, el Señor Jesucristo. Hoy estudiaremos esto en Isaías 9, versículos 1 al 7. Isaías 9, versículos 1 al 7. Vamos a leer el texto para iniciar nuestro estudio de hoy. Isaías 9, versículo 1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Este hermoso texto fue escrito para animar a los israelitas que estaban viviendo en una época terrible, durante el reinado del impío rey Acaz. Y la realidad de que Dios enviaría al rey davídico, al Mesías, a reinar eternamente y establecer un reino de paz y justicia perfectas, tenía la intención de animarlos. De la misma manera, en la actualidad, vivimos en una sociedad, un país, un mundo de turbulencia, de guerra, de injusticia, y este pasaje nos anima al recordar que ningún líder político podrá establecer un gobierno de paz y justicia perfectas. Únicamente el Rey, el Señor Jesucristo. Y vamos a verlo a detalle aquí en Isaías 9, 1 al 7, en donde vemos la identidad del reino y de su rey que te animan a esperarlo. La identidad del reino y de su rey que te anima a esperarlo. En primer lugar, en los versículos 1 al 5 vemos la identidad del reino. Y en segundo lugar, en los versículos 6 al 7 vemos la identidad del rey. Observen la primera, versículos 1 al 5, la identidad del reino. La identidad del reino. Aquí en Isaías 9, 1 al 5, vemos que el reinado del rey davídico se caracterizará por luz, gozo y paz. Esto es lo opuesto al reinado de Acaz, que vemos en el pasaje anterior, ahí en Isaías capítulos 7 y 8, y lo vimos a detalle, recordarán, en las últimas semanas. El reinado de Acaz se caracterizó por oscuridad espiritual, por aflicción, por guerra. Pero el del Mesías se caracterizará por luz, gozo, paz. Y véanlo a detalle. Aquí el versículo 1 presenta una transición entre Isaías 8:22 e Isaías 9, 2 al 7. Observen el versículo 1. Isaías 9:1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Ambas tribus estaban al norte de Galilea. Aquí Isaías parece referirse a la aflicción causada por la invasión asiria. Y observen al final del 1 lo que dice:
pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Observen que esa región se le llamó Galilea de los gentiles. ¿Saben por qué? Porque fue un área con mucha influencia pagana, no era israelita. Y este versículo de Isaías 9:1 dice que la parte norte de Israel, esa parte que sufrió tanto debido a la invasión asiria y a la influencia pagana, esa parte norte disfrutará de cierta gloria en el futuro. ¿Cuándo será esto? Ya disfrutaron de una probada de esto en la primera venida del Señor Jesucristo. Lo vemos esto en Mateo 4:12 al 16. En Mateo 4:12 al 16 nos dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Mateo 4:14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Mateo 4:16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esto lo vivió ya en términos de una probada al gozar de la presencia, las obras, las palabras del Mesías, cuando Él vino por primera vez a esa región de la parte norte de Israel. Esto fue una probada, pero lo que vemos aquí en Isaías 9:1 y 2 se cumplirá de manera total. Cuando el Señor venga por segunda vez y establezca su reino milenario aquí en la tierra, como lo vemos en Apocalipsis 20. Alguno dirá: oye, pero ¿cómo sabemos eso? ¿Acaso no se cumplió ya en Mateo 4:12 al 16? No, esto lo sabemos, esto es, sabemos que esto se va a cumplir de manera total, plena, cuando el Señor regrese en el futuro, después de los 7 años de tribulación, por lo que dice el resto del pasaje. Obsérvenlo. Isaías 9:2. El pueblo que andaba, o en el hebreo caminaba en tinieblas, vio gran luz. Los que moraban o vivían en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Aquí el Señor está diciendo que Dios liberaría a su pueblo de la oscuridad a la luz. La luz aquí es una metáfora. Esto habla de la salvación espiritual y material de Israel en el futuro, cuando el Señor regrese por segunda vez. Recuerdan, esto lo estudiamos hace ya un tiempo en Romanos 11, 25 al 27. Romanos 11, 25 al 27, observen este tema, cómo está ligado el que el Señor regresa por segunda vez y libera espiritual y materialmente a la nación de Israel. Escúchenlo en Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En la actualidad, dice Pablo, y aún en nuestro día, Israel está parcialmente endurecido, han rechazado al Mesías, pero una vez que Dios salve hasta el último gentil que Él escogió antes de la fundación del mundo, Romanos 11, 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Está hablando de libertador, se refiere al Señor Jesús. Cuando Él regrese, observen lo que pasa, Romanos 11, 27, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Van a tener luz. Y regresando aquí a Isaías 9:3, los siguientes versículos nos dan más detalles de esto, obsérvenlo. Isaías 9:3, multiplicaste la gente. Esta frase es muy importante porque apunta al cumplimiento del pacto de Dios con Abraham. Parte de lo que Dios le prometió a Abraham que haría, recuerdan, era que multiplicaría a sus descendientes. Génesis 22:17. Aquí vemos una probada de eso. Y observen el resto del versículo 3. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría o el gozo en el hebreo. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan como cuando reparten despojos. O esas dos palabras al final del 3, reparten despojos, se pueden traducir dividen el botín. Aquí la idea del versículo 3 es esta: al traer luz, al venir el Mesías,
por segunda vez y traer liberación material y espiritual a los israelitas, ellos, los israelitas, van a disfrutar de gozo. Esto va a ser una celebración enorme. ¿Por qué? Los versículos 4, 5 y 6 nos dan 3 razones. Una, versículo 4, Dios los va a librar de la opresión de las naciones. 2, versículo 5, Dios les va a dar la victoria y paz. Y 3, versículo 6, lo hará mediante el rey que les dará. Entonces observen la primera razón de este gozo inmenso del versículo 3. Primera razón, Dios los va a librar de la opresión de las naciones. Versículo 4, Isaías 9:4. Porque tú quebraste, en el hebreo rompiste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. ¿Cómo que en el día de Madián? ¿Cómo que como en el día de Madián? Como la victoria de Dios sobre Madián en Jueces 6 y 7, así, de la misma manera, Dios va a romper el yugo, la vara y el cetro. Estas 3 palabras ahí en el versículo 4, obsérvenlas. Yugo, vara y cetro se refieren al dominio de Asiria sobre los israelitas, como lo vemos en Isaías 10, 24 al 27. Pero aquí en Isaías 9:4, no solo se refiere a que Dios liberará a Israel de la opresión asiria, sino también de Babilonia y de cualquier otra nación que los ha oprimido. Y esto lo sabemos por el resto del pasaje, observen. Los israelitas, versículo 3, van a celebrar con gozo por 3 razones. Una, versículo 4, Dios los va a librar de la opresión de las naciones, lo cual no es una realidad en la actualidad. El Mesías vino y ¿son libres de la opresión de las naciones? No, claro que no. Acaban de cumplir unos prácticamente 50, 60. Ya me está aquí asesorando Elena, que se me olvidó, 60, ¿no? 70, gracias. 70 años de que fueron establecidos como nación otra vez en la historia moderna reciente, y todavía están bajo la opresión en un sentido, la amenaza continua de naciones árabes que quieren exterminarlos. Todavía no están en la totalidad de la tierra que Dios les prometió. Entonces, esto obviamente no apunta a la primera venida, esto apunta a la segunda venida. Y los israelitas entonces, versículo 3, van a celebrar con gozo por 3 razones. Entonces, una, versículo 4, Dios los va a librar de la opresión de las naciones. 2, versículo 5, Dios les va a dar la victoria y paz, cosa que no hay en la actualidad. ¿Se pueden imaginar la nación de Israel sin la preocupación de ataques terroristas? Esto va a suceder cuando el Señor esté reinando aquí en la tierra, en el reino milenario, y va a ser motivo de gozo. Versículo 3, véanlo, van a estar gozosos, versículo 3, porque versículo 5, Dios les va a dar la victoria y la paz. Isaías 9:5, porque todo calzado, o en el hebreo la idea es de bota de los asirios, un calzado especial para la batalla que usaban los asirios. Versículo 5, porque todo calzado que lleve el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto. La idea en el hebreo es como combustible del fuego. Las botas aquí, el calzado aquí del que habla en el versículo 5 y la ropa manchada de sangre del enemigo son quemadas. ¿Por qué? Porque esto significa que ganaron los israelitas porque sus enemigos fueron derrotados. Esta es la misma idea de Josué 11:6 y Ezequiel 39:9. Aquí en el contexto apunta que ya no se necesitará equipo para pelear en una guerra, porque el príncipe de paz va a reinar en paz perfecta, como lo vemos aquí en los versículos 6 y 7, véanlo, al final del 6, el príncipe de paz, versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Un mundo sin guerra, imposible de concebir en nuestra época, pero será una realidad cuando el Señor regrese, como lo dice Apocalipsis 19. Entonces, aquí en Isaías 9, 1 al 7, vemos en primer lugar la identidad del reino en los versículos 1 al 5, y ahora observen en segundo lugar la identidad de su rey. La identidad de su rey, versículos 6 y 7. Recuerden, estudiar esto, como a los israelitas que oyeron esto inicialmente, el entender la identidad del reino y de su rey te anima a esperarlo.
Observen la identidad del rey, versículos 6 y 7. Aquí Isaías 9:6 es el único versículo de toda la Biblia, escuchen esto, que incluye tantos nombres del Señor. Y ver los nombres del Señor nos enseñan quién es Él y lo que Él hace. Porque recuerden que sus nombres describen sus cualidades, como lo estudiamos ya en Éxodo 33 y 34, recuerdan, cuando vimos Isaías 6. Sus nombres, recuerden, muestran quién es Él y lo que hará. Y aquí en el contexto de Isaías, aquí en Isaías 9, 6 y 7, conocemos al que va a librar sobrenaturalmente a la nación de Israel. Observen aquí en Isaías 9, 6 y 7, la identidad del rey descrita en 7 cualidades. 7 cualidades que describen la identidad del rey. En primer lugar, el rey es humano. El rey es humano. Versículo 6. Porque, detengámonos ahí, esta palabra nos lleva de regreso al versículo 5. Recuerden lo que está explicando Isaías. Ahí en el versículo 3 vemos que los israelitas van a celebrar con gozo por 3 razones. Una, versículo 4, porque Dios los va a librar de la opresión de las naciones. 2, versículo 5, Dios les va a dar la victoria y paz. Y 3, versículo 6, lo hará mediante el rey que les dará. Aquí viene, Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Quién es este niño? Ya lo conocimos, misma palabra, misma referencia, se refiere aquí a la misma persona de Isaías 7:14, ¿recuerdan? Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Manuel, que Mateo 1 nos dice, traducido es Dios con nosotros. Este es el mismo niño. Este es un hijo que nacerá de una virgen. Y como lo vemos en el versículo 7, este hijo va a nacer y va a reinar. Véanlo de nuevo. Observen, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino. Este niño es descendiente de David. Así lo confirma también Lucas 1:31. Observen de nuevo esa frase al principio del 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿A quién le es nacido y dado y por quién? ¿A quién le está hablando Isaías? A los israelitas de Judá. A Judá, por Dios, como lo confirma Lucas 1:31. Entonces, primera cualidad que vemos aquí de 7 de este rey glorioso. Él es humano. En segundo lugar, versículo 6. El rey nace para reinar. El rey nace para reinar. Versículo 6 de nuevo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y aquí viene. Y el principado, en el hebreo el dominio o gobierno sobre su hombro. Detengámonos aquí. Este niño que de acuerdo con Isaías 9:6 nos es dado, este hijo que nos es nacido, nacerá para reinar. En otras palabras, este niño es un príncipe. Tiene sangre real, por así decirlo, sangre azul, por así decirlo. Y la tiene porque es descendiente de David y heredero al trono de David. Lo vemos ahí implícito en el versículo 7. Y como lo dice Lucas 1:32, el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Por qué llama a David su padre? Porque su ancestro es David. Él fue descendiente de David a través de María, quien fue su madre biológica. Inclusive fue descendiente de David legalmente por José, aunque no fue su padre biológico. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, tal como Dios le dijo que le daría a las naciones del mundo. ¿Recuerdan? En el Salmo 2:9, Apocalipsis 2:27, pídeme y te daré las naciones por herencia. ¿Acaso el Señor en este momento en la tierra está reinando con todas las naciones a sus pies? No. ¿Acaso reinó cuando vino por primera vez hace 2000 años? No. Lo despreciaron, lo mataron. Esto está por cumplirse. Va a suceder en el futuro. Este es
el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Apocalipsis 19, 16, cuando viene, recuerdan, y entonces viene a establecer su reino. Ahora observen una tercera cualidad de este Rey, y de nuevo esto es glorioso, hermanos, podríamos pasar tanto tiempo aquí, pero debemos avanzar y también no perder el desarrollo del pensamiento del Espíritu de Dios a lo largo del texto. Vean qué belleza, esto se pone aún mejor. Es como si Isaías nos estuviera guiando en una expedición, escalando una montaña en una pendiente inclinada, y estamos aquí ahora llegando a la cima. Vean nada más, versículo 6. Tercera cualidad de este Rey. El Rey es el admirable consejero. El admirable consejero. Isaías 9:6. Y se llamará su nombre admirable, consejero. Así lo traduce Reina Valera 60. Una mejor manera de expresarlo en el hebreo es una maravilla de consejero. Una maravilla de consejero. ¿Qué hace que este niño que nacería desde el punto de vista futuro de Isaías sea una maravilla de consejero? ¿Acaso fue su capacidad intelectual humana meramente, su preparación académica? No. El versículo 6 nos dice por qué este es una maravilla de consejero. Véanlo de nuevo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Ahí tienen la razón por la que es una maravilla de consejero. Este Rey es una maravilla de consejero porque es Dios mismo. Y por lo tanto tiene sabiduría perfecta. Este Rey debe dar consejos maravillosos por tener sabiduría perfecta. Otra razón, véanla ahí en Isaías 11:2. Isaías 11:2, otra razón por la que este Rey es una maravilla de consejeros, es por lo que vemos en Isaías 11:2, otro texto hermoso del Rey y su reino que veremos, si el Señor permite, en unas semanas, quizá 2, 3 semanas, 4. Isaías 11:2, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién es? El Mesías. Estos son títulos mesiánicos. Descendiente de Isaí. Isaí fue el papá de David. Y observen, versículo 2, Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Este niño, este Rey, es el Dios fuerte, capacitado por el Espíritu Santo, y por ello es una maravilla de consejero. De hecho, observen lo que dice Isaías 40, 12 al 14, hablando de la inteligencia, la sabiduría perfecta del Rey. Isaías 40, versículo 12. Este texto también ya anhelamos llegar, si el Señor permite llegaremos en unos meses. Isaías 40, 12, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Versículo 13, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Es una pregunta retórica. La respuesta está ahí en la pregunta: nadie. Nadie. El Espíritu de Dios que reposará sobre este Rey no tuvo que ir a ninguna institución académica. No, obvio, porque Él es el Dios omnisciente. Versículo 14, ¿a quién pidió consejo para ser avisado? A nadie. ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? ¿Acaso este niño, acaso el Espíritu de Dios tiene que ir a la escuela para aprender algo? ¿Tiene que consultar con alguien algo, pedir consejo para tomar alguna decisión? Por supuesto que no. Este Rey, regresando a Isaías 9:6, este admirable consejero, esta maravilla de consejero, tiene una sabiduría divina para reinar. Y así es. El Señor Jesucristo es el omnisciente, el que todo conoce de manera perfecta. Recuerdan ahí en Apocalipsis 1:8, uno de sus títulos es el Alfa y la Omega. ¿Por qué? Porque eso apunta a su
sabiduría, su conocimiento perfecto. Y vemos lo maravilloso que es como consejero, mediante los consejos que nos den las verdades de su palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios, esta palabra perfecta, y en el futuro disfrutaremos como cristianos de su reino milenario aquí en la tierra, en donde Él manifestará esta sabiduría perfecta, Apocalipsis 20. Ahí estaremos con todos los creyentes de toda la historia, en ese reino perfecto, con ese Rey que es el que es la maravilla de consejero. Esto implica, escuche esto, que no le faltará ningún tipo de información. Piensa en eso. ¿Te imaginas que en la actualidad tuviéramos un presidente que no necesitaría, no le faltaría ningún tipo de información para ninguna decisión? Un presidente que nunca tomara una decisión mala o imprudente. Un gobernante que siempre tomara decisiones perfectas, de manera coherente con su sabiduría perfecta. Un presidente que nunca cometiera un error de juicio. ¿Existe eso? No. Un presidente que aconsejara, pero que no necesitara ningún gabinete o grupo de asesores o consejeros para tomar decisiones, porque tiene sabiduría perfecta. ¿Existe un presidente, un gobernante, un humano así? Siento mucho despedazar sus esperanzas electorales sin atacar a nadie, pero desde Génesis 3, aunque cada 6 años se levante en tu mente una luz de esperanza de pensar, este es el bueno. Hermanos, no existe este tipo de gobernante perfecto, con un conocimiento perfecto. Solo hay uno, y es el Dios fuerte, el Señor Jesucristo. Esto te ayuda a tener una perspectiva bíblicamente realista de tus gobernantes. No puedes esperar que sean una maravilla de consejeros, aun si fueran creyentes genuinos fieles. ¿Por qué? Porque el único que es admirable consejero es, versículo 6, el Dios fuerte. Impresionante, ¿verdad? Observen una cuarta cualidad de este Rey glorioso. El Rey es el Dios fuerte. El Rey es el Dios fuerte. Versículo 6. Y se llamará su nombre admirable, consejero. Y aquí viene, Dios fuerte. O se puede traducir, Dios poderoso. Es la frase hebrea, El Gibor. El Gibor. Las palabras, o más bien la palabra traducida a Dios aquí es la palabra hebrea, El. Isaías siempre traduce esta palabra Dios. Observen la misma frase Dios fuerte en Isaías 10:21, escúchenlo. Isaías 10:21. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, el Gibor. En todo el Antiguo Testamento, escuchen esto, en la ley, los profetas, los salmos, el Gibor, Dios fuerte o Dios poderoso, es un nombre que se usa en referencia a Dios. Por ejemplo, escuchen, Deuteronomio 10:17. Deuteronomio 10, ay, ya me cortaron ahí. ¿Estamos bien? Muy bien. Deuteronomio 10:17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. ¿Ya se fue otra vez? A ver, perdón. Muy bien. Le apago, a ver. O tomo uno de estos si quieren. ¿Tomo uno de estos, César? Perdón, hermano. ¿Qué pasó, Toñito? ¿Hice algo mal? Ahí ya. ¿Eh? No, está bien, Luis. No sé. ¿Qué hago? ¿Sigo? Sí. ¿Ya? Sí. ¿Alguien lo saboteó? El pastor Toñito lo saboteó, parece. Ah, no es cierto. ¿Está bien, César? ¿Seguimos? Perfecto. Perdón, hermanos. Deuteronomio 10:17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios en el hebreo, el Dios grande, poderoso. Ahí está, Gibor. Se puede traducir Dios fuerte, Dios poderoso. Y continúa Deuteronomio 10:17, y temible. Escuchen Jeremías 32:18 otra vez, cómo usa
la misma frase, el mismo nombre de Dios. Jeremías 32:18, en esta oración hermosa que eleva Isaías a Dios, y dice en Jeremías 32:18, hablándole a Dios, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios, ahí está Él, Dios grande, poderoso, Gibor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Números 9:32, escuchen. Ahora pues, Dios, Él en hebreo, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, Gibor. Observen, hermanos, aquí algo fuera de serie, excepcional. Observen que versículo 6 nos dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Este niño que nacería es, versículo 6, a quien se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte. Este niño rey, escuchen, este niño que reinará no es ningún otro que el Dios omnipotente. No hay ningún otro humano en el Antiguo Testamento que fuera llamado por el nombre de Dios. Isaías 9:6 realmente está describiendo al Dios hombre. Aunque aquí el pasaje no explica en profundidad la realidad de que Él es el Dios hombre, aquí vemos establecido el cimiento de esta verdad gloriosa que en el Nuevo Testamento es explicada a fondo. Por ejemplo, acompáñenme a Filipenses 2, versículos 5 al 7. Filipenses 2, versículos 5 al 7. Aquí cito los comentarios de un autor en referencia a este punto del Dios hombre, obsérvenlo. Filipenses 2, 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Escuchen, versículo 6. El cual, hablando de Cristo Jesús, siendo, esa palabra siendo en griego significa siendo su estado condición continua, siendo su condición continua, sigue el versículo 6, siguiente palabra, siendo en forma, morfé en el hebreo, perdón, en griego, morfé en griego, significa forma, apariencia externa, se refiere a la naturaleza esencial, incambiable de algo. Vean lo que está diciendo Filipenses 2:6, Cristo Jesús, siendo, estando, teniendo la condición o el estado continuo de tener la naturaleza incambiable de Dios. Observen al final del 6, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Filipenses 2:6 muestra la preexistencia de Cristo siendo igual a Dios. Antes de que encarnara, escuche esto, Él ya existía siendo igual a Dios como el Hijo Eterno. Versículo 7 continúa. Sino que se despojó a sí mismo. Esta frase viene de la palabra griega keno, de donde obtenemos la palabra kenosis, o vaciarse. Cuando en teología hablamos de la kenosis, nos referimos a que al encarnar el Señor se vació de algo. ¿De qué se vació? La siguiente frase nos lo explica, versículo 7. Tomando forma, otra vez morfé, forma, apariencia en el griego externa, se refiere a la naturaleza esencial incambiable de algo, otra vez. Versículo 7. Tomando naturaleza esencial incambiable, observen, de siervo, en el griego doulos, esclavo, y al final del 7, hecho semejante a los hombres. Escuchen, podemos decirlo de esta manera, como lo dijo un autor. Al encarnar, el Señor se vació o se despojó a sí mismo de expresar de manera completa su naturaleza divina, sin dejar de ser Dios. Al encarnar, se sometió voluntariamente a la vida de un esclavo y decidió no expresar sus cualidades divinas de manera total. Entonces podemos decir, escuchen, que se despojó, se vació a sí mismo al añadir algo a sí mismo, no al quitar algo de sí mismo. Él añadió a sí mismo una naturaleza humana de manera completa, sin dejar de tener una naturaleza divina de manera completa. El versículo 7 muestra que es totalmente hombre, sin dejar de ser totalmente Dios. Versículo 6. Él nunca dejó de ser Dios, ni intercambió su naturaleza divina por su naturaleza humana, sino que es el Dios hombre,
100% Dios, 100% hombre, dos naturalezas en una misma persona. ¡Qué asombrosa realidad! Él es el Dios hombre. Para entender esta verdad gloriosa con mayor precisión, debemos explicar que hay una frase teológica que se usa para explicar con exactitud esta verdad bíblica. Esta verdad de que el Señor Jesucristo es Dios y hombre al mismo tiempo. Esta frase es unión hipostática. Unión hipostática. ¿De dónde salió esa frase? En el año 451 después de Cristo, el concilio de Calcedonia afirmó que Jesús era humano y divino al mismo tiempo, y que esto involucraba una unión hipostática de las dos naturalezas, humana y divina, escuchen esto, sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. La unión hipostática consiste en las dos naturalezas de Cristo en una persona teoantrópica. Teoantrópica. Esto significa en el Dios hombre. En el Nuevo Testamento, piénsenlo, y lo vemos. En el Nuevo Testamento vemos que es totalmente hombre porque al igual que cualquier otro humano, estuvo en el vientre de una mujer, nació, creció, se cansó, tuvo hambre, tuvo sed, fue tentado, sufrió, murió y resucitó corporalmente, como todo ser humano resucitará en el futuro. Y al mismo tiempo en el Nuevo Testamento vemos que es totalmente Dios, porque es igual a Dios en todos sus atributos. Es eterno, santo, amoroso, inmutable, todopoderoso, soberano, omnisciente, etc. Debemos entender que la unión hipostática, escuche esto, es diferente de la concepción y el nacimiento virginales y de la encarnación. Esto nos va a ayudar a entender estas verdades gloriosas que están en Isaías 9:6, por lo menos tener una mejor idea. Escuche esto. La encarnación se refiere a que Dios se manifestó en carne humana. La concepción y el nacimiento virginales fue el medio por el que la encarnación fue lograda. Y la unión hipostática fue el resultado de la encarnación. Escuchen algo muy importante. Desde que el Señor Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en María, comenzó a existir como el Dios hombre, dos naturalezas en una persona. Antes de la concepción virginal, Él solo era el Hijo eterno de Dios, únicamente Dios. Pero a partir de la concepción virginal comenzó a existir como el Dios hombre. Escucha, en la tierra vivió como el Dios hombre. En la cruz siguió siendo el Dios hombre. En la resurrección siguió siendo el Dios hombre. En la ascensión y glorificación a la diestra del Padre en el cielo, sigue hoy siendo el Dios hombre. Y en este momento y cuando regrese a reinar y por toda la eternidad, seguirá siendo el Dios hombre. Hermanos, esto es impresionante. A partir de la concepción, el Hijo eterno de Dios empezó a ser el Dios hombre. Antes únicamente era Dios. Por eso en Apocalipsis 5:6 lo vemos, recuerdan, después de la cruz y de la resurrección y la glorificación, Juan dice en Apocalipsis 5:6, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Juan vio al Dios hombre glorificado. Entonces, regresando a Isaías 9:6, aquí vemos la base en cierta manera de esta doctrina. Véanlo de nuevo, esto es glorioso. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte. El único que califica en esta descripción es nuestro glorioso y amado Señor Jesucristo, el Todopoderoso, como lo vemos en Apocalipsis 1:8. Y aquí en el contexto, su poder está relacionado a que solo Él tiene el poder, la capacidad de hacer posible la victoria sobre los enemigos de Israel, de los versículos 3 al 5. Ningún otro ser humano podrá. El anticristo va a pretender, recuerdan ustedes, durante los primeros 3.5 años de la tribulación, establecer paz falsa con la nación de Israel. Pero nadie va a poder darle la victoria a Israel sobre sus enemigos más que el Dios fuerte,
el Señor Jesucristo, el Todopoderoso. Él es el gobernante, el Rey más poderoso que reinará en la tierra en toda la historia, cuando regrese para reinar en su reino milenario, Apocalipsis 19. De nuevo, hermanos, vino la primera vez hace 2000 años, reina en nuestros corazones, reina, claro, sobre la creación, pero no reina en la tierra, como lo vemos aquí descrito, y a lo largo de Isaías ya lo hemos visto, como el gobernante de la tierra. Él va a reinar. Observen una quinta cualidad de este Rey glorioso. En quinto lugar, el Rey es el Padre eterno. El Padre eterno. Versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Otra vez, qué descripción de este versículo 6, niño. En otras partes del Antiguo Testamento a Dios se le llama Padre, como en Deuteronomio 32:6 o Isaías 63:16. Padre, desde el punto de vista bíblico, describe que el Rey va a guiar, proveer, mostrar compasión, cuidado y disciplina hacia su pueblo. Por cierto, ahí tienen al margen un poco de consejería familiar, padres. Esto es lo que Dios espera de nosotros. Él es el Padre perfecto, claro, pero como Padre, tú tienes la responsabilidad, por la gracia de Dios, como Padre que profesa ser cristiano, de guiar, proveer para tus hijos, mostrar compasión, cuidar de ellos, disciplinarlos cuando sea necesario. Pero este Padre, obviamente, es Padre perfecto. Pero observen que aquí dice que es el Padre, observen cómo lo describe, eterno, Padre eterno. Como alguien dijo, cuando encarnó, ese niño era el infante infinito, el Hijo que era un Padre eterno. Es solo Dios, el Señor Jesucristo. Este es el Señor Jesucristo. Recuerdan Juan 1:1-3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne. Hermanos, en el principio era el Verbo, no tiene principio ni fin. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto apunta de manera implícita a su inmutabilidad. Ya lo vimos en Isaías 6, Él no cambia. Él siempre, escuchen, será una maravilla de consejero. El Dios omnipotente no se le desgasta ni se debilita en su poder. Él es el Padre eterno. Él dijo en Apocalipsis 1:17, yo soy el primero y el último. Esto es, Él es el primero en existir antes que toda la creación y el que existirá por toda la eternidad. Otra vez, hermanos, impresionante. Podríamos estacionarnos aquí para estudiar todas las implicaciones, no lo haremos, pero el Padre eterno, versículo 6, se hizo niño, se hizo hijo, escogió limitarse al tiempo, materia, espacio al hacerse hombre, sin dejar de ser Dios. Solo Dios puede hacer esto. Observen, en sexto lugar, una sexta cualidad de este Rey. El Rey es el príncipe de paz. Al final del 6. Príncipe de paz. Este Rey traerá la paz perfecta a su reino. Ya hablamos de eso en el versículo 5, al grado que todos los instrumentos de guerra, el equipo de guerra no va a ser ya necesario, se van a quemar, porque el príncipe de paz va a reinar de manera perfecta. Y ya tenemos una probada de esa paz como creyentes. Recuerden en Juan 14:27, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Ya la podemos disfrutar. Filipenses, una probada, obvio, una simple probada. Filipenses 4:6-7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nos encantaría entrar a fondo ese texto, pero lo pueden repasar ahí por internet en las predicaciones de nuestro pastor Roger.
expuso toda la carta a los filipenses, recordarán, ahí lo pueden ver a fondo. Pero ya disfrutamos, tenemos una probada por la gracia de Dios de el ministerio del príncipe de paz. Nos concede la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él no solo trae paz al creyente en medio del caos de este mundo, sino que cuando regrese a establecer su reino, reinará en paz perfecta. Observen la séptima y última cualidad de este Rey glorioso. El Rey es el Rey eterno. El Rey es el Rey eterno, versículo 7. Lo dilatado, en el hebreo el incremento, lo dilatado de su imperio, esa palabra imperio en el hebreo se puede traducir dominio, gobierno. Está hablando de la duración de su reinado, de su gobierno. Vean el 7 de nuevo. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. En el hebreo la palabra límite es fin. En otras palabras, su reinado va a ser interminable, eterno, junto con la paz que va a caracterizar ese reinado. Y véanlo, versículo 7 al final, lo que dice, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo, en el hebreo estableciéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora, y lo reitera para siempre. Observen la frase aquí, sobre el trono de David. Dios cumplirá el pacto davídico en él. Segundo de Samuel 7:16, recuerdan, Dios le prometió a David un descendiente que se sentaría en su trono reinando eternamente. Y así es, el Señor Jesucristo va a reinar en dos fases, en el reino milenario y en el estado eterno. Daniel 7:14 y 27. El Padre eterno del versículo 6 reinará eternamente en cumplimiento del pacto davídico. Hermanos, Isaías 9, 6 y 7 es uno de los pocos pasajes en la Biblia, escuche esto, que hablan de la primera y segunda venidas del Señor Jesucristo en un texto corto. Varios capítulos después, hicimos referencia a esto hace unas semanas, no me acuerdo si la última, el Señor vuelve a referirse a la primera y segunda venidas en un pasaje corto, Isaías 61, 1 al 3. Pero aquí, en Isaías 9, 6, vemos la primera venida en el versículo 6, cuando encarnó, y la segunda venida en el versículo 7, cuando vendrá a reinar aquí en la tierra y seguirá reinando en el estado eterno. Y lo vemos confirmado en Daniel 2, Daniel 7, Apocalipsis 20 al 22, Lucas 1, véanlo ahí, Lucas 1, para terminar, Lucas 1, 31 al 33. Este es Gabriel dándole el anuncio a María, Lucas 1, 30 al 33, de que concebiría al Señor. Lucas 1, 31, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Escuchen esto, Lucas 1, 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Regresemos a Isaías 9, 7. Él reinará de manera perfecta. Y como alguien dijo, ni en el milenio ni en el estado eterno habrán elecciones. No habrán campañas presidenciales cada 6 años. ¡Qué bendición! No habrá necesidad. El Rey perfecto. Cuando empiece el milenio, todos vamos a ser creyentes. Nadie va a querer que ese Rey se retire de su cargo. Simplemente oímos esto y nos deleita, nos encanta, anhelamos ese día como creyentes. Él va a reinar, escucha, de manera perfecta, justa, sin injusticia, sin impunidad, sin corrupción. ¿Dudas que esto pase? No es necesario que dudes. Pasará, porque observen el final del versículo 7. El celo de Jehová de los ejércitos, Yahweh Tsabaot, otra vez, el soberano que controla todo para cumplir su voluntad. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Escucha, lo que vemos en Isaías 9, 1 al 7, depende del Dios soberano únicamente, no de Israel, no de un ser humano.
Dios garantiza que hará esto, que venga el rey y establezca su reino. Como dijimos al principio, este hermoso texto de Isaías 9:1 al 7 fue escrito para animar a los israelitas que estaban viviendo en una época terrible. Durante el reinado del rey Acaz, es impío, corrupto, y la realidad de que Dios enviaría al rey davídico, al Mesías, a reinar eternamente y venir a establecer un reino de paz y justicia perfectas, tenía la intención de animarlos. De la misma manera en la actualidad, en nuestra sociedad, mundo, país, vivimos en un mundo de turbulencia, guerra, injusticia. Este pasaje nos anima al recordar de nuevo a tener una perspectiva bíblicamente realista de que ningún líder político tiene la capacidad de establecer un gobierno de paz y justicia perfectas. Únicamente el Rey, el Señor Jesucristo. Estas verdades nos llevan a decir con Juan en Apocalipsis 21:20, ven, Señor Jesús. Oremos. Padre, qué gloriosas verdades, cómo nos consuela escuchar tu verdad, estudiar estas verdades. Verdaderamente vivimos desde Génesis 3, como lo vemos a lo largo de tu palabra, inclusive a lo largo de la historia extrabíblica. Vemos que no hay gobernantes ni gobiernos ni naciones perfectas. Debido a nuestro pecado, todo gobierno humano está infectado, por así decirlo, por el pecado. Lo vemos la impunidad, la injusticia, la corrupción. Gracias, Señor, por este texto que nos da una perspectiva bíblica de que no habrá ningún rey humano que pueda traer lo que nuestro corazón como creyentes anhela en un gobernante. Anhelamos que venga, Señor. Repetimos esa frase que tú nos enseñaste, esa verdad, ese principio que es parte de tu oración, la oración de los discípulos: venga tu reino. Anhelamos que venga tu reino, anhelamos esa perfección que te caracteriza a ti manifestada aquí en la tierra, reinando tú como Rey. Qué verdad, te damos la gloria a ti, al único Rey perfectamente sabio, con poder ilimitado, el eterno, incambiable, el príncipe de paz. Damos la gloria a ti, al Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Regresamos a Isaías 9:8 la semana que entra, si Dios quiere.